Tenía la oficina en el piso más alto del edificio, y un silencio en el pecho que ningún contrato ni logro podía llenar. En las reuniones, mi voz pesaba. En las fotos de inauguración, sonreía lacio que todos esperaban. Por la noche, en mi cama, la misma mano que firmaba acuerdos se quedaba vacía, buscando algo que no sabía nombrar. Podía medir mi vida en balances, en viajes, en habitaciones de hotel que olían a perfume neutro, pero al mirar mi reflejo preguntaba, ¿para quién es todo esto? Mi rutina era una coreografía perfecta: café, revisión de correos, equipo, llamadas, almuerzo en la sala de juntas si había suerte, o un despacho donde nadie respiraba por mí. Conducía como una extensión del trabajo, misma ruta, mismos semáforos. Pero hubo un día en que tomé un atajo sin planearlo. No fue una decisión heroica, fue un impulso mínimo, girar en una esquina para evitar un bloqueo, y en ese gesto insignificante encontré algo que me rasgó la costura de la previsibilidad. Había una banca de flores en la acera, pegada a una vidriera con reflejos del edificio que me devolvían una versión de mí que no reconocía. El olor fue lo primero: tierra mojada, pétalos abiertos, un perfume de plástico y vida que no tenía nada que ver con la fragancia neutra de los hoteles. Y ella estaba ahí, entre macetas y tijeras, con las manos manchadas de barro, y una sonrisa que no preguntaba nada por mi apellido. Se llamaba Lía. No era la clase de encuentro que iluminan películas y hacen que el mundo se detenga. Fue más sutil, como si alguien abriera una ventana en una casa que llevaba años con las paredes cerradas. Le pedí una rosa blanca, porque en el fondo me parecía la flor más humilde y honesta. Para quien sea que la necesite, le dije, inventando una excusa. Cuando me la ofreció, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto pequeño, fugaz, pero el latido que siguió me obligó a apretar el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No entendía por qué sentí ese choque. No encajaba en lo que yo pensaba que era. Volví al día siguiente, y al siguiente. Si te gustan historias reales que tocan el corazón, suscríbete. Las visitas a la banca se convirtieron en un ritual clandestino. Al principio fingía que iba con una excusa: comprar flores para la recepción, para el escritorio de alguien, para un evento, pero cada vez la realidad era más prosaica. Quería verla acomodando los ramos, quería escuchar cómo hablaba con los clientes con esa ternura que no usaba la gente con prisa. Empezamos a hablar de cosas pequeñas: el clima, las rosas que mejor aguantaban el calor, la manera de podar las hortensias. Sus palabras tenían una cadencia que me calmaba. Su risa, cuando venía, era una respiración que me quitaba la rigidez del día. Lía vivía con su abuela, doña Rosa, en un departamento que olía a guiso y a jazmín. La primera vez que me invitó a pasar, insistí en que no era buena idea. Luego, sin demasiada cautela, encontré que la casa era un refugio de calma. Fotos enmarcadas con manos arrugadas, cajas de herramientas, una olla con fideos esperando ser servida. Dona Rosa me miró como si siempre hubiera sabido que yo llegaría. Me dio la mano con la misma firmeza que mis socios me daban en los desayunos de negocios, pero con una calidez inesperada. No había preguntas sobre mi currículum, ni expectativas disfrazadas de consejos. Hubo una frase suya que me siguió: la vida te pone donde te hace falta aprender a ser feliz. No sé si lo dijo por mí o por sí misma, pero sonó como una posibilidad. Con Lía, aprendí de nuevo a hacer las cosas sin un plan maestro. Caminábamos por la ciudad sin destino, comprábamos pan en la esquina, discutíamos por cuál flor debería ir en un ramo de aniversario que ella estaba armando para un cliente. Yo le hablaba de mi mundo, proyectos, viajes, una oficina que parecía tener vida propia. Y ella me hablaba de su madre, que había trabajado en la lavandería del barrio, y de cómo a veces las plantas le enseñaban paciencia. Cuando la veía cuidar una planta, arrodillada, con las uñas llenas de tierra, no podía evitar pensar en lo contrario. Yo cuidaba cifras, no raíces. Lo que me desconcertaba era la intensidad de mi propia atención. Había amado antes, en formas que la sociedad había entendido. Relaciones con hombres que se habían convertido en compañía cómoda, en proyectos compartidos que terminaban con alguna cláusula de separación. Pero con Lía, todo era otra clase de evidencia. Mirarla y sentir que mi respiración le buscaba. Imaginarla en un sillón con las manos en sus rodillas y desear ser la persona a quien volviera la mirada. No era solo atracción física, era un anhelo por su cotidianidad,
por la manera en que acariciaba la parte alta de su pierna cuando contaba algo que le dolía. Eso me llenaba de culpa y de confusión. ¿Qué hacía yo con este deseo que no tenía precedentes en mi historia? Empezaron las noches en vela. Podía estar en la cama con la ciudad filtrada por las ventanas y escucharme pensar. ¿Y si es solo una fase? ¿Y si lo pierdo todo por una ilusión? La lógica corporativa reaccionaba como un músculo. Calcular riesgos, medir consecuencias. Pero el corazón, con sus necesidades menos proclives a presentaciones, latía en otra geometría. Me descubrí preguntándome cómo sería ser yo misma en la casa de Lía, desayunando con ella y Dona Rosa, respondiendo al teléfono sin que mi primera palabra fuera negocios. A veces soñaba con dejar mi oficina y abrir una tienda de plantas, una idea romántica y a la vez absurda. Las dudas no tardaron en venir mezcladas con miedo. Miedo a perder el respeto de la gente de mi entorno, a que mis socios dejaran de confiar en mí, a que una historia íntima fuera convertida en rumor y luego en sentencia. No sabía quién sería la primera persona a la que le contaría. Tampoco sabía si debía contarlo. ¿Cómo explicar que el vacío que había intentado llenar con trofeos e inversiones se llenó con alguien que no pertenecía a mi categoría mental de pareja? Había un estigma, sutil pero presente, que me hacía pensar que este descubrimiento podría erosionar la autoridad que había construido con tanto cuidado. Llegó un momento en que la intensidad me sobrepasó tanto que mi cuerpo empezó a avisarme. Dolores de cabeza, falta de apetito, un nudo permanente en el estómago. Una mañana me vi llorando en el baño de la empresa antes de una presentación. La rabia de verme allí, hiperventilando, fue lo que me empujó a buscar a alguien que no fuera amiga ni colega, una profesional. Llamé a una clínica por recomendación de un contacto, reservé una cita en un horario raro, las 8 de la noche, y me presenté con las manos todavía calientes del teclado. La sala de espera de la terapeuta no era fría. Tenía una lámpara de pie que dejaba un óvalo de luz sobre una alfombra, plantas en la esquina, una taza de té humeante en una mesita. La mujer que me recibió no usó palabras grandilocuentes. Su saludo fue directo y acogedor. No tengo costumbre de contarme de esa manera, en voz alta, pero necesitaba que alguien me escuchara sin ocuparse de mi agenda. La consulta tenía un aire de intimidad que me sorprendió. No era clínica en el sentido duro de los hospitales, sino un lugar donde la palabra podía estirarse y no ser juzgada. No tienes que explicarlo todo ahora, dijo la psicóloga, o la profesional que así se presentó. Su voz era firme y transparente, sin teatralidad. Me preguntó por el motivo de la consulta, y yo le di el compendio de mi vida. La empresa, la soledad, las noches sin dormir, Lía. Al nombrarla, sentí que la palabra se transformaba en otra cosa. Las preguntas que ella hizo no eran aguijones, eran preguntas que abrían puertas. Por ejemplo, ¿qué sientes cuando estás con Lía? O, ¿qué es lo que más te asusta al pensar en admitir esto? No esperaba que alguien me diera permiso para sentir, pero la escucha paciente empezó a aliviar la presión. Hablamos del peso del estatus, del temor a la pérdida, del rol que había adoptado para sobrevivir en el mundo empresarial. Ella usó palabras como validación y contención, pero no en un sentido técnico que me alienara. Las usó para devolverme la experiencia como algo humano. Puedo entender que esto te saque de tu zona de certeza. Es normal que te asuste. Fue la primera vez en semanas que me escuché reconocer que mi miedo tenía origen en la posibilidad real de ser juzgada. La terapeuta no estaba allí para decirme quién era. Estaba ahí para acompañarme a nombrarlo. En un punto de la conversación, me costó mantener la voz. La pregunta siguiente vino suave. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando piensas en decírselo a Lía? Sentí un peso que ya no era solo mío. Era la suma de expectativas, de roles aprendidos, de mi propia historia con los hombres, con la imagen que había fabricado. Empecé a hablar sin muchos adornos, cómo me despertaba deseándola, cómo mis manos se acordaban de la textura de sus dedos, cómo me imaginaba despertando en su praza entre el olor del guiso y el sol que se colaba por la cortina. En cada frase había una mezcla de miedo y de liberación. Cuando me quebré, la terapeuta hizo algo que no esperaba. Me preguntó si podía sostener mi mano. No era una invasión. Preguntó y yo dije que sí. No fue un gesto clínico frío ni una petulante demostración de intimidad. Fue un acto humano de contacto, una forma de decir, aquí estoy contigo, sin palabras. Puso su mano sobre la mía y en ese roce encontré permiso. Permiso para estar asustada, permiso para sentir,
permiso para admitir aquello que yo misma no había sabido nombrar. No sabía que era lesbiana. Salió de mi garganta como si la frase hubiera estado atascada en la garganta durante años y ahora necesitaba salir en una bocanada. No era una confesión teatral, era una constatación. La terapeuta no asintió como quien pone una etiqueta. No dijo, «Ah, ya está». Dijo algo más simple y eficaz. «Parece que encontraste una palabra que te ayuda a ordenar lo que viviste. ¿Cómo te hace sentir decirlo?». Su pregunta me devolvió a la experiencia. Me pidió que me quedara con el sentir y no con el adjetivo. Mientras su mano no soltaba la mía, algo dentro me se aflojaba. No fue magia. No fue que en ese contacto mi vida cambiara de rumbo con un chasquido. Fue más bien la sensación de que alguien me reconocía sin juicio, que existir en esa identidad no implicaba la ruina automática de todo lo que había construido. La terapeuta me habló de tiempos, de poner palabras a cosas que antes eran nebulosas, de la necesidad de protegerme del ruido externo para poder escucharme. Me propuso ejercicios para bajar la intensidad de la ansiedad, respirar en 4 tiempos, anclarme en sensaciones concretas, nombrar 3 cosas que no se mueven cuando todo tiembla. Me dio tareas sencillas, prácticas, que no prometían milagros, pero sí un sostén para los días en que la noche fuera más larga. Salí de la consulta con la rosa blanca entre los dedos, comprada tiempo atrás como excusa, y ahora convertida en un símbolo pequeño y honesto. La ciudad me recibió con su habitual indiferencia. Coches, pasos, anuncios. Todo seguía exactamente igual que la tarde que me desvié por la banca. La diferencia estaba en mi pecho. Había una palabra que abría puertas, y a la vez un vértigo por lo que esa palabra podía significar afuera. Quise ir directo a la banca de flores, a decirle a Lía que había comenzado a entender algo de mí, que no pretendía romper su mundo ni imponerle mis miedos. Pensé en la escena perfecta, llegar con la rosa blanca, contarle de la consulta, de la mano que no me soltó, de cómo la palabra había llegado como una llave. Pero la vida rara vez se encaja en escenas ideales. Al llegar a la esquina, la banca estaba cerrada. Las macetas alineadas, las tijeras colgadas, las hojas secas en el suelo, pero no había nadie. Un vecino me dijo que Lía había salido temprano con Dona Rosa para una cita médica en el otro barrio, que volverían por la tarde. Sentí una punzada, no solo por la ausencia, sino por la sensación de que el tiempo había dejado de pertenecerme. Me quedé apoyada en el poste con mi rosa, como una espectadora de una película que aún no se decide por su género. Esa tarde empecé a notar miradas distintas en el ascensor de la empresa. No sé si eran miradas imaginadas por mi propia inseguridad o si la noticia había encontrado una vía en voz baja entre pasillos. Patricia, que siempre había sido eficientemente cordial, me llamó para preguntarme por un informe que yo ya había enviado. Su tono tenía una nota curiosa que no supe descifrar. En la mensajería del teléfono apareció un emoji que no entendí, un corazón. No respondí. Hice lo que mejor sabía hacer en situaciones de ruido. Seguí trabajando. Pero ahora cada plan tenía un filtro nuevo. ¿Y si complica todo? ¿Y si mi reconocer se pone en riesgo contratos, alianza, el proyecto que tanto esfuerzo costó? De noche regresé a la casa con la rosa en un vaso. Dona Rosa apareció en mi mente con su mirada cálida y la frase sobre aprender a ser feliz. Sentía que había cruzado un umbral íntimo y a la vez había dejado la puerta abierta al viento del mundo. Sabía que la terapia no era la solución final. Era el inicio de un camino de pasos concretos, de conversaciones difíciles, de decisiones que podrían alterar mi carrera y mis relaciones. Pero también sentía una claridad nueva, la posibilidad de elegir con más honestidad. Al día siguiente, al pasar por delante de la banca, vi que la ventana donde Lía trabajaba mostraba su silueta acercándose con un paquete. Mi corazón se aceleró a la vista de su figura. Había una mezcla de alivio y temor en el pecho. Quería correr y abrazarla, decirle todo lo que había aprendido sobre mí en las últimas semanas, pedirle que me mirara como Dona Rosa me miró la primera vez. Pero cuando me acerqué, la conversación que tuvimos fue simple, cotidiana, como si la noche anterior hubiera sido un sueño mío y no de las dos. Hablamos de la calidad de los pétalos, del precio del abono. Me contó que la abuela había dormido bien. Me contó con la misma naturalidad con la que hablaba de semillas, que a veces la gente se asustaba de lo que no comprendía. No supe entonces si debía revelar la palabra que me había costado tanto decir. Me mordí la lengua, prometiéndome que la honestidad tendría su día. Ella me miró y me ofreció un ramo recién armado. «Para tu oficina», dijo. Tomé el ramo y sentí la textura de las hojas, la vida que aún brotaba.
En algún lugar entre el latido del corazón y el roce de los dedos, sentí que el mundo me preguntaba si estaba dispuesta a pagar el precio de ser sincera conmigo misma. No tenía la respuesta resuelta. Tenía, en cambio, una certeza. La mano que aquella tarde me sostuvo en la consulta no me había arrojado a la respuesta. Me había dado tiempo para construirla. Y construirla significaba enfrentar algo más que mis propios miedos. Era una decisión que iba a repercutir en quienes compartían mis espacios. En la soledad de mi despacho, con las persianas a media luz y el ramo sobre la mesa, la palabra volvió a repetirse en mi cabeza. No sabía que era lesbiana hasta que la psicóloga me calmó y no soltó mi mano. No como una sentencia, sino como una constelación de momentos que me llevaron hasta allí. La banca de flores, la risa de Lía, la casa de Doña Rosa, la noche en vela, la consulta con la mujer que preguntó y sostuvo. El enunciado resonaba con una honestidad que me daba vértigo. Esa noche me quedé mirando la rosa blanca. Pensé en los riesgos, en la posibilidad de perder posición, en la lealtad que le debía a mis socios y en la lealtad que ahora empezaba a sentir por mí misma. Había mucho que decidir y poco tiempo para hacerlo sin que los demás empezaran a opinar. Me tumbé en el sofá con la sensación de que algo había comenzado, un movimiento cuya dirección aún no podía trazar del todo. Tenía la palabra, tenía la calma que alguien me había regalado con contacto humano y tenía miedo. Pero por primera vez, mi miedo no era solo a la soledad, también era al arrepentimiento de no haberme elegido cuando pude. El teléfono vibró con un mensaje que no leí de inmediato. Afuera, la ciudad seguía en su ritmo habitual, indiferente a que en un piso alto de un edificio una mujer estuviera intentando decidir si contaría o no una verdad que podría cambiarlo todo. Guardé la rosa en el refrigerador, un gesto doméstico y tierno, la forma en que intentaba proteger algo frágil, y me quedé mirando la ciudad hasta que el sueño me venció, consciente de que al amanecer tendría que seguir custodiando esa delicadeza que apenas empezaba a brotar dentro. Al amanecer, la ciudad me devolvió más de lo mismo. Bocinas, reparto de periódicos, el olor a pan recién horneado que se colaba por las ventanas del edificio. Pero yo había cambiado algo irrevocablemente. Ya no podía fingir que mi vida cabía entera en un calendario. La palabra que había pronunciado en voz alta seguía vibrando en la boca como una moneda nueva. La mano que la sostuvo en la consulta había sido la primera que me permitió mirarme sin disfraz. Salí del despacho con la sensación de estar despuntando hacia un territorio distante y al mismo tiempo necesario. Había tareas mundanas que resolver, lecciones de delegación, llamadas que reubicaban reuniones. Hice lo que sabía hacer con todas mis crisis, organicé. Pero ahora la organización no fue para proteger una marca, fue para proteger una posibilidad humana. Pedí una semana reducida en mis itinerarios, hablé con un socio de confianza y le pedí que me cubrieran las presentaciones más visibles. No fue un acto impulsivo de renuncia, sino una maniobra pensada para ganar tiempo y pensar en cómo quería vivir sin que la supervivencia del negocio se sintiera amenazada. La decisión no cayó bien en todos lados. En la empresa empezaron a correr murmullos que yo podía oír como un zumbido lejano. Patricia me observaba con la precisión cortante de siempre. Ricardo intentó mantener la neutralidad, pero no ocultó la curiosidad detrás de las preguntas. ¿Estás bien?, me preguntaron compañeros a los que nunca había mostrado ansiedad. Contestar requería tacto. Decir la verdad implicaba exponer más de lo que quería aún, y mentir habría sido traicionarme. Les hablé de la necesidad de cuidar mi salud mental, de la importancia de recalibrar prioridades. Puse palabras empresariales encima de algo íntimo para que fuera tolerable para ellos, y así compré un poco de aire. Mientras tanto, en la banca de flores, la ausencia de Lía se convirtió en un agujero que me empujó a mirar mis miedos de frente. La primera tarde que intenté llamarla, su teléfono sonó en el contestador. La llamada fue corta, una voz de abuela diciendo que habían salido temprano por un control médico. La lógica decía esperar. Mi corazón no sabía esperar. Ese mismo día fui a la esquina, con la rosita blanca en el vaso que había protegido en el refrigerador como un pequeño tesoro. Apoyé la mano en el mostrador
y respiré el aroma de hierba y agua. Hablé con el vecindario, con clientes habituales, con una mujer que arreglaba geranios al lado. Intenté recabar pistas sin parecer una intrusa. Sentí que la ciudad se llenaba de salvavidas y propias trampas, la posibilidad de acercarme y la de empeorar las cosas. Cuando por fin la vi, evitar no fue opción. La figura de Lía venía con un paquete, la espalda ligeramente encorvada por el esfuerzo de sostener bolsas de comida y una caja con frascos. Al cruzar la calle, mi respiración se desordenó. Ella me vio, y por un segundo la expresión que atravesó su rostro fue la de una persona que calcula riesgos instintivamente. Sorpresa, alegría, miedo. Me ofreció una sonrisa que trató de ser natural y me dijo hola con la misma calma con la que hablaba de las hortalizas. Le ofrecí la rosa blanca, sin decir demasiadas palabras, como si fuese una forma de medir el terreno. Ella la aceptó con cortesía. ¿Quieres venir?, me dijo en voz baja. La abuela está preparando un guiso. Mi respuesta fue un sí antes de que pudiera medir las consecuencias. Entrar en aquella casa era como atravesar una membrana a otro modo de ser. El olor a cocina casera me envolvió. Las fotos en las paredes parecían guardar historias que no necesitaban adornos. Dona Rosa, con sus manos que hablaban, me miró con curiosidad y algo que no era nada parecido al juicio. Fue una evaluación cuidadosa para medir si yo era una compañía digna de su nieta. No sé cuántas veces la miré en esos días, intentando aprender de su temple. Durante las primeras semanas, la relación con Lía se volvió una coreografía de avances y retrocesos. Había días donde todo fluía, recolectábamos flores, reímos por una broma que no sabría narrar luego, comíamos pan con tomate en su mesa. Otros días, la distancia se abría como un silencio que tomaba la forma de no responder mensajes, de excusas suaves, de miradas que se desviaban cuando yo intentaba tomar su mano. Entender la raíz de esa distancia me exigió humildad. Lía no se alejaba porque no me quisiera, sino porque tenía miedo. Miedo a que mi vida pública, con sus riesgos y apariencias, demoliera la tranquilidad que había construido con esfuerzo. Miedo a que su mundo, tan pequeño y protegido, fuera devorado por el rumor. Una tarde, después de quedar plantada en la puerta de la banca esa mañana y haber recibido una respuesta fría por la tarde, fui a la casa de Dona Rosa sin avisar. Ella abrió y me invitó a pasar como si ninguna regla hubiera sido quebrada. Hablamos en la cocina, yo con palabras torpes, ella con simpleza. Le conté cómo me sentía, intentando no sonar paternalista ni compasiva con mi propia experiencia. Dona Rosa me miró fijamente y dijo algo que me caló. No le pidas que te crea si no puedes prometerle que la cuidarás en silencio cuando haga falta. Era una frase dura, en su economía de palabras, pero tenía razón. Lía necesitaba seguridad visible y discreta a la vez, prueba de compromiso y respeto por su ritmo. Lo entendí. No alcanzaba con declaraciones grandilocuentes, ni con flores compradas por impulso. Necesitaba gestos concretos y sostenidos que demostraran que mi amor no iba a ser un espectáculo. Empecé entonces a traducir mi querer en acciones pequeñas y persistentes. Dejé que Lía marcara los tiempos de nuestras apariciones públicas. Cuando accedíamos a salir juntas, lo hacíamos en espacios donde ella se sintiera segura. Llevaba provisiones a la casa sin hacer alarde. Pagaba, de forma discreta, algunas cuentas cuando la abuela lo necesitaba y se me permitió. Ayudé a comprar un nuevo armario para herramientas de jardinería sin decir que lo hacía porque quería quedarme. Aprendí a hacer ramos, no con exactitud profesional, pero con la atención de quien se interesa por el oficio de la otra persona. Corté tallos, anudé hilos, aprendí el nombre de las flores que a Lía le gustaban. Aún así, no todas las cosas se arreglaban con acciones domésticas. Un día el rumor llegó a oídos de alguien que no manejaba silencios. Un comentario inocente en una reunión social, un mensaje malinterpretado que corrió por el barrio y terminó en un hilo de WhatsApp con frases que no favorecían la intimidad. Lía, al enterarse, se sintió expuesta. Esa noche me llamó y la voz le temblaba. «No quiero que la gente me mire diferente», dijo, con un pedido que no era una exigencia, sino una súplica. Entendí que en su mundo la visibilidad podía costarle amistades, seguridad laboral para encargos de floristería, la tranquilidad de la gente mayor que la conocía como la chica que ayuda a su abuela. Ella necesitaba saber que yo cuidaría el frente público y que no iba a convertir su rostro en materia de conversación. Prometí, pero prometer no basta, se necesita constancia. Y fue en esa constancia donde vino la prueba mayor.
Un viernes, al salir de una reunión, encontré en la puerta del edificio a un grupo de periodistas que buscaban perfiles para una nota sobre emprendedores exitosos y mezcla de mundos. No sé cómo supieron que yo vivía en el edificio, ni por qué alguien relacionó mi nombre con Lía. Fotografías no tomadas con permiso circulaban con una leyenda que insinuaba más de lo que narraba, y mi equipo empezó a referirse a filtraciones. Fue un momento en que la vida que había construido se vio traducida a titulares, y por primera vez tuve que responder directamente ante la posibilidad de que ese ruido llegara a Lía. La reacción fue rápida, en el sentido de que el daño no tardó en sentirse. Por la noche recibí un mensaje de Lía que decía simplemente: no hay forma. No quiso hablar, no quiso escuchar excusas. Su silencio fue una puerta cerrada que resonó con el golpe de algo amado y escurridizo. En la mañana siguiente fui a la banca y la encontré empacando cajas. La vi sostenerse a la escalera con la mirada baja y su cuerpo parecía decir que había tomado una decisión que no era por mí, sino por ella. Le pedí hablar. Ella aceptó con la condición de que fuéramos a hablar lejos de miradas. Fuimos a un parque pequeño, con bancos gastados y un árbol que no ofrecía demasiada sombra. Allí, con palabras cortas, me explicó que necesitaba desaparecer por un tiempo. No era un acto de rechazo a mí como persona, decía, sino una defensa para mantener intacta su vida hasta que el ruido se calmara. La despedida fue una precisión, un beso mínimo, casi robado, una mano que se sostuvo por un instante con compromiso y luego se despegó. Me marché con la sensación de haberme quedado sin suelo. Volví a la oficina y por primera vez no supe qué priorizar, el contrato que firmaría la semana siguiente o la persona a la que una vez había decidido elegir. La respuesta, que luego sería la que dictaría mis días, no fue una epifanía súbita, fue la suma de noches en vela y la certeza de que no quería que mi vida profesional me definiera en detrimento de lo esencial. Hice lo inesperado para quien vive de la imagen y la previsión. Pedí una licencia temporal, más larga que la semana que había anticipado. No la declaré como huida ni como renuncia definitiva. La pedí como una pausa reflexiva para reorganizar mis prioridades y, sobre todo, para demostrar con hechos que mi compromiso no era un arrebato. Algunos en la empresa entendieron, otros consideraron que era un riesgo. Patricia me miró con una mezcla de aprobación y reproche cuando le expliqué mi plan para sostener la operación desde un rol menos presente. Haz lo que tengas que hacer, pero no comprometas lo que construimos, dijo. Le ofrecí transparencia, actualizaciones semanales, informes, reuniones estratégicas a distancia. No requerí la aprobación de nadie para sentir que mi vida necesitaba reacomodarse. La pedí para mantener la economía del proyecto estable. Con la licencia, me instalé en un departamento más pequeño cerca de la banca de flores. No fue una renuncia a mis responsabilidades corporativas, sino una reducción deliberada del volumen de ruido. El cambio supuso aprender otra economía de tiempo. Desayunos lentos, hacer listas que no fueran solo de objetivos de mercado. Ayudar en la banca durante la tarde para aprender el oficio sin pretensión. Estas experiencias fueron lecciones de humildad. Tuve que aceptar fallas, aprender a hacer nudos, a entender que regar una planta es un acto que combina paciencia y ternura. En la banca, entre clientes que conversaban de la vida y aprendices de jardinería, encontré una comunidad que me recibió con curiosidad y, en algunos casos, con reticencia. El trabajo físico me devolvía la sensación de haber invertido en algo vivo, y no solo en cifras. Poco a poco, mis visitas a la casa de Lía se transformaron en horas compartidas con doña Rosa. La abuela, que antes me evaluaba con mirada de termómetro, empezó a sonreír cuando me veía llegar, como si la persistencia tuviera su propia gramática de persuasión. Esa persistencia incluía actos que iban más allá de lo económico. Escuchar cuando Lía contaba historias del barrio, quedarse a arreglar envases, cuidar del perro cuando la abuela necesitaba reposo. Fue en ese cotidiano donde la reconstrucción se hizo auténtica. Lía, que observaba con cautela, empezó a abrir ventanas poco a poco. No todo volvió a ser fácil, y no existió un solo momento de redención. Hubo reproches, dudas y noches en que la distancia parecía mayor. Pero la diferencia es que yo dejé de intentar convencer con palabras y comencé a mostrar con hechos. La confianza tardó en volver. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Una mañana de lluvia, cuando regresé de colocar un pedido en un restaurante, encontré la banca desordenada
y a Lía llorando detrás de unas cajas. Unos clientes que habían visto fotografías mías en redes sociales habían ido a preguntar, a hacer insinuaciones. El rumor había dejado de ser anecdótico para generar consecuencias reales. Lía estaba devastada. Me acerqué con cuidado, sin sermones, sin promesas huecas. Le dije que la entendía y le pregunté cómo quería que la acompañara. Ella, entre lágrimas, me pidió algo que partió el orgullo por donde debía ser partido. Que la esperara, que no la presionara y que no hablara por ella. Era una petición simple, pero la carga que llevaba era enorme. Pedía autonomía y protección simultánea. Le ofrecí eso. Y esa oferta se convirtió en el tipo de trabajo que nunca me habían enseñado en una escuela de negocios. Sostener sin controlar, apoyar sin invadir, estar sin asfixiar. Hubo días en que ella sentía que yo me quedaba corta, y noches en que yo me desesperaba por la lentitud de los avances. La paciencia se volvió una disciplina. Acompañé a Lía a algunas entregas a domicilio para que no fuera sola en ciertos barrios. Me senté en la banca sin hablar por largas horas. La observé desde la distancia con el orgullo de quien cuida la respiración de un ser querido. Empecé también a acudir a terapia de manera regular, no porque la reunión con la primera profesional fuera una revelación definitiva, sino porque comprendí que no podía sostener a otra persona si no sostenía mis bordes y heridas. Hablar con alguien me ayudó a procesar la culpa, la ansiedad y a construir límites sanos. El tiempo, que en estos temas tiene una forma particular, fue curando en la medida en que la coherencia se sostuvo. Un día, cuando el barrio ya no tenía el murmullo voraz y nuestras vidas habían encontrado un compás más estable, Lía me invitó a salir temprano. Fuimos al mismo parque donde habíamos conversado aquella vez del silencio y las decisiones. Allí, con el ruido de los niños jugando de fondo y el cielo que se abría de manera discreta, Lía me tomó la mano. Esta vez no fue una mano que se soltaba, fue una que buscaba permanecer, y la mía la acogió con la calma de quien había aprendido a esperar. No todo lo que pasó me hizo fuerte, dijo, pero me hizo aprender quién quiero a mi lado. No hubo drama ni escena cinematográfica. Hubo una conversación honesta en la que ella me contó sus miedos, sus límites, sus condiciones. Me pidió que lo que construyéramos fuera una co-construcción, que no fuera su salvación ni mi sacrificio, sino un camino recíproco. Lo prometimos. Y en esa promesa hubo un acuerdo práctico. Viviríamos juntas, sí, pero de forma que las dos conservaran espacios propios. Apoyaríamos el negocio, pero respetando el lugar de cada una. Hablaríamos cuando algo doliera, sin dejar que el enojo se convirtiera en silencio a largo plazo. La reconciliación no fue una llegada grandiosa, sino un tejido paciente. Celebramos con una cena sencilla en la mesa de Doña Rosa, quien con una sonrisa que dejaba ver pocas palabras, dijo que siempre había tenido esperanza. En esa mesa, con platos que no eran de restaurante 5 estrellas, pero que tenían sal y cariño, me sentí como si hubiera aterrizado finalmente en casa. La rosa blanca siguió siendo un amuleto, en la mesa, en un jarrón, en el bolsillo de mi abrigo los días que salíamos a la calle. El símbolo era menos una posesión que un recordatorio de elección. El clímax romántico de nuestra historia no vino envuelto en ostentación. Quise que la propuesta fuera acorde a lo que habíamos construido, simple, sincera, hecha en un lugar que nos había visto crecer. Volvimos a la banca de las primeras tardes, pero aquella vez no había prisa. La tarde estaba templada, con una luz que suavizaba los contornos. Le pedí a Lía que me acompañara a un encargo, y la conducí con una excusa hasta el banco donde todo comenzó. No había fotógrafos ni plan maestro, solo el zumbido de la ciudad, la música de una bicicleta que pasaba y el silencio amable de las flores. Tomé su mano, la miré a los ojos y le dije sin rodeos que quería construir una vida con ella. Saqué una pequeña caja, no con un anillo exagerado, sino con una alianza sencilla y una rosa blanca doblada en papel de seda. Le ofrecí la alianza como promesa de presencia. No sé prometer una vida sin problemas, dije, pero sí puedo prometer que voy a estar cuando entren los problemas, que voy a elegirte en los días fáciles y en los duros. Ella rió, como si la risa fuera parte de la aceptación, y me dijo que sí con una pausa que estaba llena de significado. No hubo una gran multitud, hubo clientes que miraron con ternura y una hija de un vecino que nos aplaudió en voz baja. La propuesta fue íntima y pública a la vez, como nuestras vidas, entrelazadas con la gente que habitaba el barrio y con la nueva elección que habíamos hecho sin alfombra roja.
Construir una vida juntas implicó cambios prácticos. Buscamos una casa que tuviera espacio para un pequeño taller de flores y una habitación luminosa para una oficina improvisada. No hablamos de mansiones, hablamos de sitios donde el olor a tierra no fuera una ofensa al estatus. Abrimos una pequeña tienda que combinaba mis conocimientos administrativos con la sensibilidad y el gusto de Lía. No fue un negocio que explotara enseguida, fue un proyecto paciente. Yo aprendí a manejar proveedores de manera distinta. Ya no imponía condiciones, sino que negociaba desde la necesidad real y la sustancia de quien vive entre plantas. Lía, por su parte, encontró en mis gestos la tranquilidad de no tener que hacerlo todo sola. La familia elegida se amplió en la medida en que cuidamos las pequeñas cosas. Dona Rosa fue durante mucho tiempo la figura que nos recordaba lo que de verdad importaba. Un buen guiso, una tarde sin prisas, el valor de la comunidad. Invité a algunos amigos que habían mostrado apertura y a otros que necesitaban tiempo para entender. No todos llegaron en el primer brindis, pero muchos regresaron luego. En la oficina, la noticia de mi cambio de vida se instaló como parte de mi persona, y con suerte y esfuerzo, la empresa continuó. No fui una heroína que había apostado todo sin retorno. Fui alguien que, con recursos y errores, eligió la coherencia entre lo íntimo y lo público. Terminé yendo a terapia periódicamente. Aquello que me había impulsado a la primera consulta no desapareció simplemente por estar en pareja. Aprendí a sostener mis límites, a reconocer las heridas que venían de una exigencia constante y a no transferir miedos a la relación. Lía también tuvo su proceso, con sus temores y sus retos. Con el tiempo, ambos nos convertimos en cuidadores conscientes, sin rescates grandiosos, sin rescoldos de salvación, solo compañía diaria. Hubo momentos de reacomodamiento. Por ejemplo, cuando en una feria local alguien me presentó como la dueña de la tienda y ejecutiva, y en la frase quedó la asimetría que habíamos combatido, o las tardes en que la burocracia del negocio nos hacía discutir. Pero aprendimos a hablar con honestidad, a pedir disculpas, a dejar que la ternura se filtrara en las reparaciones cotidianas. La rosa blanca siguió presente en las ventanas y aparecía en los ramos más pedidos. Con el tiempo se volvió el símbolo de una elección hecha con responsabilidad. Un gesto que recuerdo con cariño ocurrió en una tarde de invierno. Fuimos a visitar una pequeña escuela del barrio para una clase sobre plantas a los niños. Lía se convirtió en la maestra y yo la asistente. Verla explicar sobre los cuidados de una suculenta me devolvía a la primera vez que la vi arrodillada entre macetas, con las uñas llenas de tierra. Los niños escuchaban con atención, y una niña pequeña me dijo que ella también quería tener una flor blanca cuando fuera grande. Esa frase, simple, me recordó que las elecciones tienen efectos que reverberan en generaciones pequeñas y grandes. En lo privado, las noches eran distintas. Ya no me vestía para una foto corporativa. Me vestía para la casa que habíamos pintado juntas, con mantas y libros y plantas en las repisas. Hicimos rituales, domingos de mercado, tardes de arreglar ramos, noches de ir a la casa de Dona Rosa a oír historias que parecían proverbios sin pretensión. Y con el tiempo llegamos a una estabilidad que no era aburrida. Era el sosiego de estar en la misma barca, remando con los roles que cada una sabía jugar. A veces pienso en aquel primer gesto en la consulta, cuando la terapeuta me sostuvo la mano. Me doy cuenta de que no fue un punto final, sino un inicio sostenido. Fue un permiso para nombrar y un permiso para tener paciencia con la palabra. No fue la mano la que me definió, fue la mano la que me recordó que la definición podía esperarme hasta que yo estuviera lista. Ese gesto me enseñó que la aceptación externa es importante, pero la aceptación interna es un cimiento, y que la construcción de una vida en pareja requiere de muchos cimientos: gestos pequeños, trabajo compartido, reparación constante y humor. Si hay algo que quiero decir a quien escucha esta historia, es que elegir a quien te mira con ternura no es renunciar a tus logros. Es una reordenación de prioridades que te permite que lo esencial tenga el lugar que merece. Elegir no es siempre fácil. Implica riesgos, conversaciones, a veces pérdidas. Pero también implica ganar un hogar hecho de presencias elegidas. La rosa blanca que una vez compré por casualidad hoy adorna la entrada de nuestra tienda, y es la señal de que hay belleza en lo humilde y fuerza en lo sencillo. Cuando alguien entra y me mira, a veces pienso en aquella CEO que firmaba contratos a medianoche, y me sonrío. Éramos la misma persona, con menos máscaras. No pretendo endulzar el trayecto ni decir que todo fue perfecto.
Hubo discusiones, miedos y días en que la nostalgia por una vida anterior me visitaba con fuerza, pero la mayoría del tiempo, a la distancia de los años y con las manos ahora llenas de tierra y de afecto, sé que hice la elección correcta. Seguiré yendo a terapia, seguiré aprendiendo a sostener y a ser sostenida, y seguiré recordando que hubo una mano que no soltó la mía en un momento en que la palabra necesitaba salir. Si esta historia te resonó, si conoces a alguien que necesita escuchar que elegir el amor con honestidad es posible, comparte este video y deja en los comentarios tu experiencia. Me encantaría leer cómo otros han elegido su verdad, con miedo y con valentía.